La noche había caído sin anunciarse. En el desierto no siempre hay aviso. El calor simplemente se retira y deja en su lugar un silencio denso, incómodo, como si la tierra misma contuviera la respiración. La viuda caminaba sola desde hacía horas, arrastrando una pierna, con la falda empapada de sangre seca y polvo. Nadie la esperaba. Nadie sabía que había salido. Y si alguien lo hubiera sabido, probablemente tampoco habría salido a buscarla. El dolor entre sus piernas no era nuevo, pero esa noche se había vuelto insoportable. Cada paso abría más la herida que llevaba escondiendo desde hacía días. Una herida que no se atrevía a mostrar, no por pudor únicamente, sino por miedo a lo que los demás pudieran pensar. En el valle una mujer sola aprendía pronto que cualquier debilidad podía volverse una condena. Cuando los vio, pensó que el cansancio finalmente la había vencido. 3 figuras altas se recortaban contra la línea baja del horizonte. No hablaban, no corrían, caminaban con la seguridad de quienes conocen cada piedra del camino. Guerreros apaches, grandes, fuertes, demasiado cerca. Intentó retroceder, pero el cuerpo ya no respondió. Sus rodillas cedieron y cayó de costado, levantando una nube de polvo que se mezcló con el olor metálico de la sangre. El mundo giró lentamente antes de detenerse. Ellos se acercaron con cautela. No era una emboscada. No había armas levantadas, solo miradas tensas, rápidas, evaluando una situación que no esperaban encontrar. La reconocieron casi de inmediato, la viuda del molino viejo, la que había compartido agua semanas atrás cuando ellos cruzaban la zona, la que no hizo preguntas ni pidió nada a cambio. Uno de ellos se agachó primero, manteniendo distancia, observó la forma en que ella respiraba. Irregular, superficial. Otro revisó el entorno. El tercero permaneció de pie, vigilando, porque incluso en un acto de ayuda, el peligro nunca desaparecía del todo. Fue entonces cuando vieron la sangre. No era una herida común. No estaba en un brazo ni en una pierna. La tela rota, endurecida por el tiempo y el polvo, ocultaba apenas una lesión grave en la parte interna de los muslos, una infección abierta que llevaba días sin tratarse. Cualquier movimiento brusco podía empeorarla, cualquier demora podía matarla. Hubo un silencio pesado. Sabían lo que implicaba ayudarla. Sabían también lo que implicaba no hacerlo. Si no limpiamos eso ahora, no llegará al amanecer, dijo uno de ellos con voz baja firme. El problema no era el conocimiento. El problema era el gesto. Para curar esa herida, la viuda tendría que abrir las piernas, permitir que hombres armados, extraños, se acercaran a la parte más vulnerable de su cuerpo, no como una orden de dominio, sino como una necesidad brutal de supervivencia. Pero las palabras dichas sin contexto podían sonar a otra cosa, y ellos lo sabían. Cuando ella recobró la conciencia por segundos, apenas pudo enfocar los rostros que la rodeaban. Intentó cubrirse, balbuceó algo ininteligible, más vergüenza que miedo. Fue entonces cuando uno de los guerreros habló con claridad, sin dureza, sin urgencia falsa. No era una amenaza, era una explicación, cruda, directa, honesta. La decisión que se estaba tomando en ese camino no tenía testigos, pero tendría consecuencias. Para ella, para ellos, para todos los que al amanecer se enterarían de que 3 apaches habían cargado a una viuda herida hasta su campamento. ¿Qué habrías hecho tú, sabiendo que ayudarla podía volverse una acusación? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que comenzó como un acto médico terminó enfrentando al valle entero con sus propias hipocresías. Si este tipo de relatos humanos y reales te impactan,
Suscríbete y acompáñame, porque esto apenas comienza. La noche había caído sin anunciarse. En el desierto no siempre hay aviso. El calor simplemente se retira y deja en su lugar un silencio denso, incómodo, como si la tierra misma contuviera la respiración. La viuda caminaba sola desde hacía horas, arrastrando una pierna con la falda empapada de sangre seca y polvo. Nadie la esperaba. Nadie sabía que había salido. Y si alguien lo hubiera sabido, probablemente tampoco habría salido a buscarla. El dolor entre sus piernas no era nuevo, pero esa noche se había vuelto insoportable. Cada paso abría más la herida que llevaba escondiendo desde hacía días. Una herida que no se atrevía a mostrar, no por pudor únicamente, sino por miedo a lo que los demás pudieran pensar. En el valle, una mujer sola aprendía pronto que cualquier debilidad podía volverse una condena. Cuando los vio, pensó que el cansancio finalmente la había vencido. 3 figuras altas se recortaban contra la línea baja del horizonte. No hablaban, no corrían, caminaban con la seguridad de quienes conocen cada piedra del camino. Guerreros apaches, grandes, fuertes, demasiado cerca. Intentó retroceder, pero el cuerpo ya no respondió. Sus rodillas cedieron y cayó de costado, levantando una nube de polvo que se mezcló con el olor metálico de la sangre. El mundo giró lentamente antes de detenerse. Ellos se acercaron con cautela. No era una emboscada. No había armas levantadas, solo miradas tensas, rápidas, evaluando una situación que no esperaban encontrar. La reconocieron casi de inmediato. La viuda del molino viejo, la que había compartido agua semanas atrás cuando ellos cruzaban la zona, la que no hizo preguntas ni pidió nada a cambio. Uno de ellos se agachó primero, manteniendo distancia. Observó la forma en que ella respiraba, irregular, superficial. Otro revisó el entorno. El tercero permaneció de pie, vigilando, porque incluso en un acto de ayuda, el peligro nunca desaparecía del todo. Fue entonces cuando vieron la sangre. No era una herida común. No estaba en un brazo ni en una pierna. La tela rota, endurecida por el tiempo y el polvo, ocultaba apenas una lesión grave en la parte interna de los muslos. Una infección abierta que llevaba días sin tratarse. Cualquier movimiento brusco podía empeorarla. Cualquier demora podía matarla. Hubo un silencio pesado. Sabían lo que implicaba ayudarla. Sabían también lo que implicaba no hacerlo. Si no limpiamos eso ahora, no llegará al amanecer, dijo uno de ellos, con voz baja firme. El problema no era el conocimiento. El problema era el gesto. Para curar esa herida, la viuda tendría que abrir las piernas, permitir que hombres armados, extraños, se acercaran a la parte más vulnerable de su cuerpo, no como una orden de dominio, sino como una necesidad brutal de supervivencia. Pero las palabras, dichas sin contexto, podían sonar a otra cosa, y ellos lo sabían. Cuando ella recobró la conciencia por segundos, apenas pudo enfocar los rostros que la rodeaban. Intentó cubrirse, balbuceó algo ininteligible, más vergüenza que miedo. Fue entonces cuando uno de los guerreros habló con claridad, sin dureza, sin urgencia falsa. No era una amenaza, era una explicación, cruda, directa, honesta. La decisión que se estaba tomando en ese camino no tenía testigos, pero tendría consecuencias, para ella, para ellos, para todos los que al amanecer se enterarían de que 3 apaches habían cargado a una viuda herida hasta su campamento. ¿Qué habrías hecho tú, sabiendo que ayudarla podía volverse una acusación? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que comenzó como un acto médico
terminó enfrentando al valle entero con sus propias hipocresías. Si este tipo de relatos humanos y reales te impactan, suscríbete y acompáñame, porque esto apenas comienza. Cuando quieras continúo con la parte 2, aumentando la tensión, el traslado, el juicio del entorno y el conflicto moral que se avecina. Sí, perfecto. Continúo con la parte. El peso del cuerpo de la viuda no era grande, pero la responsabilidad sí. 2 de los guerreros improvisaron una camilla con mantas y ramas, cuidando cada movimiento para no abrir más la herida. El tercero avanzaba unos pasos por delante, atento a cualquier ruido que no perteneciera a la noche. No hablaban mucho, no hacía falta. Cada uno sabía que a partir de ese momento ya no había marcha atrás. La mujer volvió en sí por instantes, lo suficiente para sentir el balanceo, el roce del aire frío en la piel, el olor de la tierra húmeda. Intentó incorporarse y un dolor agudo le atravesó el cuerpo. Uno de ellos se inclinó de inmediato, sin tocarla, hablándole despacio, como se habla a alguien que está al borde del desmayo. Le explicó que la herida estaba infectada, que necesitaban mantenerla quieta, que la llevarían a un lugar seguro. No prometió que no dolería, prometió que no la abandonarían. Ese fue el momento en que ella entendió que no estaba sola, no protegida todavía, pero no sola. El campamento no estaba lejos, pero el camino se hizo eterno. Al llegar, la luz del fuego reveló lo que la noche había ocultado: la inflamación, el enrojecimiento, el mal olor de una infección que llevaba días creciendo en silencio. Los 3 se miraron, sabían qué hacer, y también sabían lo delicado de hacerlo. Prepararon agua caliente, limpiaron sus manos, apartaron a cualquiera que pudiera mirar, no por vergüenza, sino por respeto. Ella lloró cuando le pidieron que separara las piernas, no por miedo a ellos, sino por el miedo aprendido a lo largo de años, el miedo a ser juzgada, señalada, malinterpretada. Uno de los guerreros se colocó frente a ella, a la altura de los ojos, y le explicó cada paso antes de hacerlo. Nada fue rápido, nada fue rápido, nada fue brusco. Cada gesto fue anunciado, cada pausa fue respetada. La herida era profunda, había espinas incrustadas, tejido dañado, signos claros de fiebre. Trabajaron durante horas, limpiando, drenando, vendando. Cuando terminaron, ella estaba exhausta, pero respiraba mejor. El peligro inmediato había pasado. Al amanecer, el campamento ya no era el mismo. La presencia de una mujer blanca herida no tardó en generar murmullos, preguntas, miradas largas. Nadie acusó en voz alta, pero el silencio se llenó de sospechas. Los 3 guerreros lo sabían, lo habían sabido desde el primer momento. Aún así, ninguno expresó arrepentimiento. Ella despertó con el sol alto. El dolor seguía allí, pero ya no era un enemigo invisible. Pudo sentarse, beber agua, agradecer con la voz quebrada. Contó lo que había pasado: el accidente en el molino, la caída, la herida que empeoró, el miedo a pedir ayuda. No pidió quedarse, no pidió protección, solo dijo la verdad. ¿Qué pesa más cuando nadie está mirando? ¿La reputación o la vida de una persona? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después no se decidió en el campamento, sino en el valle, y puso a prueba a todos los que creían tener la autoridad moral para juzgar. El peso del cuerpo de la viuda no era grande, pero la responsabilidad sí. 2 de los guerreros improvisaron una camilla con mantas y ramas, cuidando cada movimiento para no abrir más la herida. El tercero avanzaba unos pasos por delante, atento a cualquier ruido que no perteneciera a la noche. No hablaban mucho, no hacía falta. Cada uno sabía que a partir de ese momento ya no había marcha atrás.
La mujer volvió en sí por instantes, lo suficiente para sentir el balanceo, el roce del aire frío en la piel, el olor de la tierra húmeda. Intentó incorporarse y un dolor agudo le atravesó el cuerpo. Uno de ellos se inclinó de inmediato sin tocarla, hablándole despacio, como se habla a alguien que está al borde del desmayo. Le explicó que la herida estaba infectada, que necesitaban mantenerla quieta, que la llevarían a un lugar seguro. No prometió que no dolería, prometió que no la abandonarían. Ese fue el momento en que ella entendió que no estaba sola, no protegida todavía, pero no sola. El campamento no estaba lejos, pero el camino se hizo eterno. Al llegar, la luz del fuego reveló lo que la noche había ocultado: la inflamación, el enrojecimiento, el mal olor de una infección que llevaba días creciendo en silencio. Los tres se miraron, sabían qué hacer y también sabían lo delicado de hacerlo. Prepararon agua caliente, limpiaron sus manos, apartaron a cualquiera que pudiera mirar. No por vergüenza, sino por respeto. Ella lloró cuando le pidieron que separara las piernas, no por miedo a ellos, sino por el miedo aprendido a lo largo de años, el miedo a ser juzgada, señalada, malinterpretada. Uno de los guerreros se colocó frente a ella, a la altura de los ojos, y le explicó cada paso antes de hacerlo. Nada fue rápido, nada fue brusco, cada gesto fue anunciado. Cada pausa fue respetada. La herida era profunda. Había espinas incrustadas, tejido dañado, signos claros de fiebre. Trabajaron durante horas, limpiando, drenando, vendando. Cuando terminaron, ella estaba exhausta pero respiraba mejor. El peligro inmediato había pasado. Al amanecer, el campamento ya no era el mismo. La presencia de una mujer blanca herida no tardó en generar murmullos, preguntas, miradas largas. Nadie acusó en voz alta, pero el silencio se llenó de sospechas. Los tres guerreros lo habían sabido desde el primer momento. Aún así, ninguno expresó arrepentimiento. Ella despertó con el sol alto. El dolor seguía allí, pero ya no era un enemigo invisible. Pudo sentarse, beber agua, agradecer con la voz quebrada. Contó lo que había pasado: el accidente en el molino, la caída, la herida que empeoró, el miedo a pedir ayuda. No pidió quedarse, no pidió protección, solo dijo la verdad. ¿Qué pesa más cuando nadie está mirando? ¿La reputación o la vida de una persona? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después no se decidió en el campamento, sino en el valle, y puso a prueba a todos los que creían tener la autoridad moral para juzgar. El rumor llegó antes que ella. En el valle, las noticias no viajaban con pruebas, sino con suposiciones. Alguien había visto a los tres apaches cargar a una mujer. Alguien más aseguró que estaba inconsciente. Otro añadió detalles que nadie había presenciado. Para cuando el murmullo alcanzó las primeras casas, la historia ya no hablaba de una herida ni de una deuda de gratitud, sino de algo indecente, algo que, según decían, debía ser castigado antes de que sentara precedente. La viuda no lo supo de inmediato. Aún estaba débil, aún necesitaba ayuda para ponerse de pie, aún aprendía a caminar sin que el dolor la hiciera perder el equilibrio. Uno de los guerreros le explicó que, cuando pudiera hacerlo sin riesgo, la acompañarían de regreso, no porque la expulsaran, sino porque sabían lo que vendría después si se quedaba. Y no se equivocaban. Los primeros hombres del valle llegaron al borde del campamento al tercer día. No entraron,
Se quedaron a distancia observando, contando, midiendo fuerzas. Preguntaron por ella sin nombrarla. Preguntaron por la mujer. Preguntaron por el motivo. Las respuestas fueron pocas y claras. Estaba herida, fue ayudada, pronto se iría. No les bastó. Querían verla. Querían oírla hablar, querían confirmar con sus propios ojos que no había ocurrido nada que en su mente ya habían decidido que había ocurrido. Los 3 apaches se mantuvieron firmes. No levantaron la voz, no negaron la entrada por desafío, sino por cuidado. Sabían que exponerla en ese estado no era justicia, era espectáculo. Esa noche, la viuda escuchó voces desde lejos. Entendió lo suficiente para saber que se hablaba de ella como si no estuviera presente, como si su cuerpo fuera un argumento y no una persona. Pidió levantarse, pidió salir, pidió decir la verdad antes de que otros la inventaran por ella. Le explicaron los riesgos. Ella escuchó. Luego insistió. Al amanecer caminó hasta el límite del campamento, apoyada en un bastón improvisado. No buscó protección detrás de nadie. Se colocó al frente. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Contó cómo se había herido, por qué no pidió ayuda, cómo la encontraron y qué hicieron exactamente. No omitió el momento más incómodo, porque sabía que el silencio sería usado en su contra. Dijo que la curaron, dijo que la respetaron, dijo que, si no lo hubieran hecho, estaría muerta. El silencio que siguió no fue de aceptación, fue de incomodidad. Porque aceptar su versión implicaba reconocer que el prejuicio había hablado antes que la razón. Y no todos estaban dispuestos a hacerlo. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios. Unos pocos se marcharon sin decir nada, pero ninguno pudo negar que la mujer estaba viva, de pie, hablando por sí misma. Los 3 apaches no dijeron una palabra, no la necesitaron. ¿Qué ocurre cuando la verdad no encaja con lo que la gente quiere creer? Quédate hasta el final, porque la reacción del valle no fue inmediata. Y la decisión más difícil todavía no había sido tomada. La calma posterior a sus palabras fue engañosa. Durante un día entero no ocurrió nada visible, y eso fue lo que más inquietó a los 3 guerreros. En el valle, cuando la gente guarda silencio demasiado tiempo, no es porque haya entendido, sino porque está decidiendo cómo responder sin quedar mal ante los demás. La viuda lo sintió primero en los gestos, en la forma en que algunos evitaban mirarla cuando pasaban cerca, en los susurros que se apagaban cuando ella aparecía. Ya no era solo la mujer herida, se había convertido en un problema incómodo, una historia que obligaba a tomar postura. Al caer la tarde, llegó el mensaje. No fue una amenaza directa. Fue peor, una invitación formal a presentarse ante los hombres del valle para aclarar la situación. Usaron palabras limpias, casi amables, pero todos sabían lo que significaba. Querían controlar el relato, decidir qué versión quedaría como verdad. Los 3 apaches hablaron entre ellos. Esa noche, no discutieron si debían ir, sino cómo. Sabían que negarse reforzaría las sospechas, pero también sabían que exponerse implicaba aceptar reglas que nunca habían sido justas para ellos. La viuda escuchó en silencio. Cuando terminó la conversación, habló con una firmeza que sorprendió incluso a ellos. Dijo que iría, que no permitiría que otros contaran su historia sin ella presente, que si había consecuencias, prefería enfrentarlas despierta y de pie. El encuentro se realizó al día siguiente, en un espacio abierto, para que nadie pudiera decir que algo se había ocultado. No hubo armas visibles, pero la tensión se sentía en el aire. Los hombres del valle tomaron la palabra primero.
Preguntaron, repreguntaron, buscaron contradicciones donde no las había. Insistieron en los detalles que más incomodaban, como si repetirlos pudiera transformarlos en culpa. La viuda respondió todo, sin adornos, sin dramatismo. Cuando se le quebró la voz, no fue por vergüenza, sino por cansancio. El cansancio de tener que justificar por qué seguía viva. En un momento, uno de los hombres insinuó que tal vez había malinterpretado las intenciones de quienes la ayudaron, que tal vez, en su estado, no recordaba con claridad. El silencio que siguió fue pesado. Uno de los apaches dio un paso adelante, no para interrumpirla, sino para dejar claro que no permitiría que la desacreditaran. Ella levantó la mano, pidiéndole que no hablara por ella. Dijo entonces algo que nadie esperaba, que si dudaban de su palabra podían mirar la herida, que podían llamar a quien supiera de medicina, que la verdad no se ofendía por ser examinada. Nadie aceptó, porque hacerlo implicaba admitir que la acusación no tenía sustento. Y eso, para algunos, era más difícil que acusar sin pruebas. El encuentro terminó sin veredicto, sin disculpas, sin castigos formales, pero la línea ya estaba trazada. A partir de ese día quedó claro quiénes estaban dispuestos a escuchar y quiénes preferían aferrarse a lo que siempre habían creído. Los 3 apaches regresaron al campamento con ella. No celebraron, no se sintieron victoriosos. Sabían que lo peor de los conflictos no siempre ocurre en público. A veces empieza después, cuando cada uno vuelve a casa con sus propias conclusiones. ¿Qué pasa cuando decir la verdad no es suficiente para cerrar una herida colectiva? Quédate hasta el final, porque las decisiones que se tomaron en los días siguientes no solo cambiaron la vida de la viuda, también redefinieron los límites de lo que el valle estaba dispuesto a tolerar. La presión no llegó de golpe. Llegó en capas, como el polvo que se deposita poco a poco hasta que respirar se vuelve difícil sin darse cuenta. En los días posteriores al encuentro, la viuda notó pequeños cambios que, tomados por separado, parecían insignificantes. El comerciante que antes la saludaba dejó de hacerlo. La mujer que le había ofrecido pan semanas atrás ahora cerraba la puerta con más prisa. Nadie la insultaba, nadie la amenazaba, pero el espacio a su alrededor se había vuelto más estrecho. Los 3 apaches también lo percibieron. Las rutas habituales empezaron a sentirse observadas. Algunos hombres del valle se detenían a mirarlos más de lo necesario, como si intentaran memorizar cada rasgo para usarlo más tarde como argumento. No era miedo lo que flotaba en el aire, sino algo más peligroso: la necesidad de reafirmar una superioridad que se sentía cuestionada. La viuda, aún recuperándose, insistió en empezar a valerse por sí misma. Caminaba despacio, con cuidado, pero caminaba. No quería que nadie pudiera decir que se aprovechaba de la situación. Cada gesto suyo estaba medido, no por estrategia, sino por cansancio. Cansancio de tener que demostrar que merecía estar viva sin explicaciones. Una tarde, uno de los hombres del valle se presentó solo, sin aviso. No traía armas visibles, no levantó la voz. Dijo que venía en son de paz. Pero la forma en que evitaba mirarla directamente delataba que no estaba allí por compasión. Habló largo rato. Dijo que el valle necesitaba orden, que los rumores dañaban a todos, que sería mejor para ella irse por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. No lo dijo como una amenaza, sino como una sugerencia razonable, casi amable, como si desaparecer fuera una solución neutral. La viuda lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó respondió con una calma que sorprendió incluso a los apaches que estaban cerca. Dijo que ya se había ido una vez.
Dijo que huir no había evitado la herida, ni el dolor, ni el abandono. Dijo que no pensaba desaparecer otra vez solo para que otros se sintieran cómodos. El hombre no insistió. No hacía falta. El mensaje había sido entregado. Esa noche, los 3 apaches hablaron entre ellos como no lo habían hecho antes. No sobre estrategias, ni sobre rutas, ni sobre posibles enfrentamientos. Hablaron de límite, de hasta dónde estaban dispuestos a llegar por una decisión que en principio solo había sido un acto de ayuda. Uno de ellos planteó la pregunta que todos evitaban: si valía la pena seguir sosteniendo una situación que podía terminar en violencia. No lo dijo con cobardía, sino con responsabilidad. Sabía que proteger a una persona también implicaba proteger al grupo. La viuda escuchó esa conversación desde la entrada, sin ser vista. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió miedo no por sí misma, sino por ello. Entendió que su presencia ya no era solo una cuestión personal, sino un punto de quiebre para quienes la habían ayudado. A la mañana siguiente tomó una decisión. Pidió hablar con los hombres del valle otra vez. No para defenderse, no para pensar, sino para proponer algo que nadie esperaba: trabajar. Ofrecerse para las tareas que nadie quería, las que no daban prestigio ni reconocimiento. No como castigo, sino como prueba silenciosa de que no buscaba protección, sino convivencia. La propuesta no fue recibida con entusiasmo. Algunos la vieron como un gesto desesperado, otros como una provocación. Pero ninguno pudo negar que desarmaba el argumento principal: que ella era un problema sin solución. Los días siguientes fueron tensos. La viuda cumplió con lo que prometió. Trabajó en silencio, no pidió favores, no se justificó. Los apaches se mantuvieron atentos, sin intervenir, dejando que ella sostuviera su propia voz. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No en los discursos, no en las reuniones, sino en los gestos pequeños. Alguien que le alcanzó agua sin mirarla. Alguien que no se apartó al cruzarla. Alguien que dejó de contar la historia como rumor y empezó a contarla como hecho. Nada estaba resuelto, pero el conflicto ya no crecía. Se transformó. ¿Qué ocurre cuando resistir no significa enfrentarse, sino permanecer? Quédate hasta el final, porque la etapa más difícil no será la del rechazo abierto, sino la del silencio que obliga a todos a mirarse por... La presión no llegó de golpe. Llegó en capas, como el polvo que se deposita poco a poco hasta que respirar se vuelve difícil sin darse cuenta. En los días posteriores al encuentro, la viuda notó pequeños cambios que, tomados por separado, parecían insignificantes. El comerciante que antes la saludaba dejó el equilibrio que se había formado. No era sólido, pero existía. Y como ocurre con todo lo frágil, no fue destruido por un golpe directo, sino por algo que llegó desde fuera, sin conocer los matices ni el esfuerzo silencioso que lo sostenía. Una caravana atravesó el valle una mañana gris. No era la primera, pero sí la más grande en meses. Traían mercancías, noticias y con ellas versiones deformadas de historias que habían escuchado a medio contar. Para cuando se detuvieron a descansar, ya circulaba un relato distinto al que la viuda había defendido con su propia voz. En esa versión, ella no era una mujer herida que había sido auxiliada. Era un problema que se había permitido crecer. Y los 3 apaches no eran hombres que actuaron por gratitud, sino un símbolo incómodo de algo que algunos preferían mantener lejos de la vista. Los líderes del valle se reunieron esa misma tarde. No invitaron a la viuda, tampoco a los apaches. Discutieron sin testigos directos, apoyándose en suposiciones, en miedos antiguos, en la necesidad de demostrar control frente a los recién llegados.
El consenso no fue unánime, pero sí suficiente para tomar una decisión que afectaría a todos. Esa noche, un emisario llegó al campamento. No traía insultos, no traía amenazas abiertas. Traía una orden disfrazada de recomendación. La mujer debía irse antes del amanecer. No por castigo, dijeron, sino para evitar problemas mayores. Nadie mencionó qué problemas ni para quiénes. La viuda escuchó el mensaje en silencio. No pidió tiempo, no pidió explicaciones, asintió una sola vez. Cuando el emisario se fue, el campamento quedó inmerso en una quietud pesada. Uno de los apaches habló primero con voz controlada. Dijo que podían acompañarla fuera del valle. Otro añadió que conocían rutas seguras. El tercero no dijo nada, pero su postura dejaba claro que no aceptaba la decisión como algo justo. La viuda los escuchó a todos. Luego negó con la cabeza. Dijo que no había trabajado, hablado y soportado todo aquello para marcharse como si tuviera culpa. Dijo que irse ahora confirmaría la versión que otros querían imponer. Dijo que por primera vez en mucho tiempo no pensaba obedecer una orden que no tenía fundamento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran un desafío impulsivo, eran una determinación cansada, pero firme. Esa decisión cambió todo. Porque a partir de ese momento, los tres apaches ya no podían protegerla sin exponerse directamente. Y el valle ya no podía fingir que el conflicto se resolvería solo si ella desaparecía. Al amanecer, la viuda fue al trabajo como cualquier otro. No hizo discursos, no buscó testigos, simplemente estuvo allí, cumplió con sus tareas, saludó a quien la miró, ignoró a quien no. Los apaches no se alejaron, pero tampoco se colocaron como escudos. Permanecieron visibles, presentes, dejando claro que no se escondían ni se retiraban. La caravana observaba, y el valle entendió algo incómodo. Cualquier acción ahora tendría ojos encima. Cualquier exceso dejaría de ser un asunto interno. Ese día pasó sin incidentes, y luego otro, y otro más. La tensión no se disipó, pero empezó a transformarse. Ya no era un conflicto que pudiera resolverse con una orden o un rumor. Se había convertido en una pregunta colectiva. ¿Qué hacer cuando alguien se niega a ocupar el lugar que le asignaron? La viuda, agotada al final de la jornada, se sentó sola al borde del camino. Uno de los apaches se acercó y se sentó a cierta distancia, sin hablar. No era vigilancia, era compañía. Ella lo miró y dijo algo que llevaba tiempo pensando, que no sabía cómo terminaría todo, pero que pasara lo que pasara no se arrepentía de haber pedido ayuda aquella noche, que seguir viva había valido cada consecuencia. Él asintió, no como aprobación sino como reconocimiento. ¿Qué ocurre cuando resistir deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente? Quédate hasta el final, porque lo que vendrá no será una explosión, será una decisión silenciosa que marcará el destino de todo. El conflicto dejó de ser visible y por eso mismo se volvió más peligroso. No hubo reuniones públicas ni advertencias nuevas. Nadie volvió a enviar emisarios. El valle entró en una fase de quietud tensa, como si todos esperaran que alguien más diera el siguiente paso. Esa espera, silenciosa y prolongada, fue lo que empezó a desgastar a la viuda más que cualquier confrontación directa. Seguía trabajando cada día. Cumplía con lo que había ofrecido, pero el cuerpo no siempre obedecía a la voluntad. La herida, aunque cerrando, aún dolía. Algunas noches despertaba empapada en sudor, no por el dolor físico, sino por la sensación constante de estar siendo evaluada, medida, tolerada solo de forma provisional.
Los 3 apaches notaron el desgaste. No porque ella se quejara, sino porque habían aprendido a leer los silencios. Uno de ellos le ofreció detenerse, descansar, incluso reconsiderar la idea de marcharse antes de que la situación se torciera definitivamente. No como rendición, sino como estrategia. Ella negó con suavidad. Dijo que irse ahora significaría aceptar que la dignidad era negociable, que había pasado demasiado tiempo sintiéndose un error para volver a colocarse voluntariamente en ese lugar. Que no pedía protección eterna, solo la posibilidad de existir sin ser empujada a desaparecer. Mientras tanto, dentro del valle, las divisiones se hacían más claras. Algunos empezaron a hablar abiertamente de ella como la mujer que no se fue. Otros, en voz baja, como la que tuvo el valor de quedarse. Las palabras no eran neutrales, definían bandos. Una tarde, uno de los jóvenes del valle se acercó a ella mientras trabajaba, no con hostilidad, sino con torpeza. Le preguntó si era cierto que los apaches la habían curado. No como acusación, sino como curiosidad genuina. Ella respondió que sí, que lo habían hecho porque tiempo atrás, ella los había ayudado sin pensar en consecuencias. El joven guardó silencio. Luego dijo algo simple, que su hermana había muerto por una herida que nadie quiso mirar demasiado de cerca. No la culpó. No los acusó, solo lo dijo, y se fue. Ese comentario breve y sin intención fue más poderoso que cualquier discurso. Los líderes del valle empezaron a sentir que la situación se les escapaba de las manos. No porque hubiera rebelión, sino porque el relato que habían intentado controlar ya no les pertenecía del todo. La viuda no se estaba comportando como una amenaza, tampoco como una víctima sumisa, y eso descolocaba a quienes necesitaban categorías claras para mantener el orden. La decisión llegó una noche sin luna. Un grupo reducido de hombres se presentó en el límite del campamento apache. No gritaban, no blandían armas. Hablaron con un tono que pretendía ser razonable. Dijeron que la presencia de la mujer seguía siendo un problema, que la caravana no tardaría en marcharse y que cuando eso ocurriera ya no habría testigos externos. El mensaje era claro, aunque no se expresara en palabras duras. Los 3 apaches escucharon sin interrumpir. Cuando les tocó responder, no discutieron los hechos. No defendieron su honor, no acusaron a nadie. Dijeron algo mucho más simple, que la mujer no estaba retenida, que podía irse cuando quisiera, pero que no la entregarían como si fuera un objeto incómodo que alguien debía apartar del camino. Los hombres del valle no obtuvieron lo que buscaban. Se fueron sin acuerdo. Esa noche, la viuda no durmió. Sabía que el punto de equilibrio se había roto, que la próxima decisión no sería simbólica ni gradual, que alguien tendría que asumir un costo real. Al amanecer, fue ella quien habló primero. Dijo que estaba dispuesta a irse si eso evitaba que el conflicto escalara. No porque aceptara la culpa, sino porque no quería que otros pagaran un precio por haberla tratado como persona. Dijo que no olvidaría lo que había recibido y que esa deuda no se mediría en permanencia, sino en memoria. Los apaches escucharon en silencio, no la interrumpieron. Sabían que esa oferta no era debilidad, sino una forma distinta de coraje. Pero también sabían algo más. Aceptar esa salida ahora significaría validar la presión, no resolverla. La decisión que tomaran en las horas siguientes definiría no solo el final de esta historia, sino la manera en que sería recordada. Es más valiente quedarse y resistir, o marcharse para evitar que otros caigan contigo. Quédate hasta el final, porque la respuesta no será la que el valle espera.
ni la que ella imaginó al principio. La mañana comenzó como tantas otras, pero todos sabían que no lo era. No hubo anuncios ni gestos visibles que marcaran el cambio, pero el ambiente tenía una densidad distinta, como si cada paso se diera sobre una superficie que podía quebrarse en cualquier momento. La viuda se levantó temprano, lavó su rostro con el agua fría del amanecer y observó su reflejo temblar en la superficie del cuenco. La herida seguía ahí, cerrando lentamente, recordándole que su cuerpo había sido el primer campo de batalla de una historia que ahora se disputaba en otros planos. Los 3 apaches se reunieron aparte. Hablaron poco, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ya se habían dicho lo esencial en días anteriores. La pregunta no era qué era justo. La pregunta era qué estaban dispuestos a sostener cuando la justicia dejara de ser cómoda. La viuda se acercó a ellos sin anuncio, no pidió permiso para hablar. Dijo que había tomado una decisión final. No pretendía marcharse en secreto ni aceptar órdenes veladas. Iría al valle, a plena luz del día, y anunciaría su salida voluntaria dejando claro que nadie la expulsaba, pero también que no deseaba ser el centro de una disputa que otros no parecían dispuestos a resolver con honestidad. Uno de los apaches negó con la cabeza, otro cerró los ojos un instante, el tercero la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Sabían que ese gesto, aunque digno, sería leído de muchas formas, algunas convenientes, otras peligrosas. Le dijeron que, si hacía eso, no la acompañarían al frente, pero tampoco la dejarían sola. Permanecerían visibles, a distancia, dejando claro que no se escondían ni se desentendían de ella. No como guardianes, sino como testigo. El valle estaba más concurrido de lo habitual cuando ella llegó. La caravana aún no se había marchado, y eso atraía miradas, conversaciones cruzadas, una atención que normalmente se dispersaba en tareas diarias. La viuda se colocó en un punto abierto, donde cualquiera pudiera verla y oírla. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Dijo que estaba viva gracias a la ayuda que recibió. Dijo que no había habido abuso, ni amenaza, ni deuda impuesta. Dijo que se marcharía porque no quería ser usada como excusa para el miedo o la violencia. Pero también dijo algo que incomodó más que todo lo anterior, que irse no significaba admitir culpa, que nadie tenía derecho a decidir por ella dónde debía existir, que su partida sería una elección propia, no una corrección ajena. Algunos hombres del valle intercambiaron miradas. Otros se removieron incómodos. Unos pocos parecieron aliviados, como si el problema se resolviera solo con su ausencia. Pero no todos reaccionaron igual. Una mujer mayor dio un paso adelante. No habló mucho. Dijo que había visto morir a gente por no recibir ayuda a tiempo. Dijo que no entendía por qué. Esta vez ayudar se había vuelto motivo de sospecha. Su voz no tembló. Su postura tampoco. Ese gesto cambió el aire. No resolvió el conflicto, pero lo desplazó. Ya no era solo una historia sobre una viuda y 3 apaches. Era una pregunta abierta sobre qué tipo de comunidad querían ser cuando nadie podía esconderse detrás del silencio. La viuda terminó de hablar. No esperó respuesta, no pidió aprobación. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Cada paso le dolía, pero no se detuvo. Los apaches permanecieron donde estaban, visibles, quietos, no desafiantes, presentes. Esa tarde, el valle no tomó ninguna decisión formal, pero algo se había roto de forma irreversible: la comodidad de no cuestionar nada. Al caer la noche, la viuda se sentó sola, preparando lo poco que llevaría consigo. No lloró. Estaba cansada, pero también extrañamente sabía que, pasara lo que pasara después, ya no era la mujer que había sido encontrada herida y avergonzada en el camino.
había hablado, había elegido. Y eso, en un mundo que intentó empujarla al margen, ya era una forma de victoria. ¿Qué queda cuando una persona se va sin pedir permiso ni aceptar culpa? Quédate hasta el final, porque la última parte no trata de un enfrentamiento, sino del eco que dejan las decisiones cuando ya no hay nadie a quien señalar directamente. La noche pasó sin incidentes, pero nadie durmió de verdad. En el valle, las conversaciones se apagaron temprano, como si todos temieran decir en voz alta algo que ya no podría retirarse. No hubo celebraciones ni alivio, tampoco planes claros. La decisión de la viuda había dejado un espacio incómodo, uno que no se llenaba con su ausencia inmediata, porque aún seguía allí, preparando su partida sin esconderse, sin dramatismo. A la mañana siguiente, la caravana anunció que partiría antes del mediodía. Ese simple hecho alteró el ritmo del lugar. Algunos lo vieron como una oportunidad para que todo volviera a la normalidad. Otros como la última ocasión para actuar antes de que los testigos se marcharan. La viuda salió temprano, llevando consigo solo lo necesario. No miraba atrás constantemente, pero tampoco evitaba las miradas. Se cruzó con personas que no le dijeron nada, y con otras que bajaron la vista. Un par de gestos breves, un asentimiento, una mano que dejó una fruta sobre la mesa sin palabra alguna, le confirmaron que aunque no todos estaban dispuestos a defenderla, tampoco todos estaban de acuerdo con cómo se había manejado la situación. Los 3 apaches permanecían visibles, como habían prometido. No la rodeaban, no la escoltaban de forma evidente, pero cualquiera que mirara con atención podía notar que estaban atentos, midiendo el ambiente, preparados para intervenir solo si era inevitable. El momento más tenso llegó cuando un grupo reducido de hombres se reunió cerca del camino principal. No bloquearon el paso, pero su presencia era deliberada. No gritaban, no amenazaban, esperaban. La viuda se detuvo a cierta distancia, no por miedo, sino porque entendía que ese era el punto en el que todo podía definirse de una vez. Uno de los hombres habló, no para acusar, sino para aclarar que su partida sería lo mejor para todos. Usó palabras suaves, pero cargadas de la expectativa de que ella aceptara sin más. Ella respondió con la misma calma que había aprendido a sostener desde la noche de la herida. Dijo que se iría, sí, pero no para complacer a nadie, que se iría porque así lo había decidido, y que no aceptaba que se reescribiera la historia para que otros quedaran cómodos. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. Uno de los hombres intentó replicar, pero no encontró palabras que no sonaran a lo que ya eran, una justificación tardía. En ese instante, algo inesperado ocurrió. Un comerciante de la caravana, que había escuchado fragmentos de la historia durante días, habló. No tomó partido de forma explícita, pero dijo algo simple, que había visto muchas comunidades romperse, no por los conflictos grandes, sino por las pequeñas injusticias que nadie quiso corregir a tiempo. Que la forma en que trataban a una mujer herida decía más de ellos que cualquier rumor. Ese comentario no cambió opiniones de inmediato, pero desactivó la posibilidad de una acción abierta. Nadie quería quedar expuesto como el que cruzó la línea frente a extraños. La viuda retomó el camino. Los 3 apaches no se movieron hasta verla avanzar lo suficiente. Luego, sin ceremonia, cada uno tomó una dirección distinta, volviendo a sus tareas, a sus vidas, como habían hecho siempre. No hubo despedidas formales, no hicieron falta. Horas después la caravana partió. Con ella se fueron versiones, comentarios, exageraciones y verdades a medias. El valle quedó nuevamente solo consigo mismo. En los días siguientes,
La ausencia de la viuda se sintió de maneras inesperadas, no como un alivio pleno, sino como un recordatorio. Cada vez que alguien hablaba de orden o de costumbre, alguien más recordaba que esta vez el orden había sido cuestionado sin violencia, y que no había sido fácil ignorarlo. Para los tres apaches, la historia no se convirtió en leyenda ni en advertencia. Fue simplemente algo que había ocurrido. Algo que había puesto a prueba sus límites y confirmado otros. No hablaron de ello entre ellos. No necesitaban hacerlo. Y para la viuda el camino fue largo y solitario, pero distinto al que había recorrido antes. No llevaba consigo protección permanente, ni promesas de futuro. Llevaba algo más frágil y, al mismo tiempo, más firme, la certeza de que en el momento más vulnerable, había sido tratada como una persona, no como un problema que debía ocultarse. Que permanece cuando nadie gana claramente, pero tampoco se acepta la injusticia como normal. Quédate hasta el final, porque en la última parte veremos cómo esta historia termina de asentarse. No como un triunfo, sino como una huella que ya no puede borrar. La partida de la viuda no fue seguida por aplausos ni por reproches públicos. El valle continuó con su rutina, como siempre había hecho después de cualquier sacudida. Los campos siguieron trabajándose, los animales fueron llevados a beber, las conversaciones regresaron a temas seguros. En apariencia todo volvió a la normalidad, pero no era la misma normalidad. Durante semanas, su ausencia se hizo notar en los detalles más pequeños. En la mesa donde solía sentarse a trabajar, en el camino por el que caminaba cada mañana, en el silencio que quedaba cuando alguien mencionaba la noche en que fue encontrada herida y nadie se atrevía ya a adornar la historia con exageraciones. No porque todos hubieran cambiado de opinión, sino porque algo se había vuelto difícil de decir sin sentirse expuesto. Los hombres que habían presionado para que se fuera no celebraron. Habían obtenido lo que querían en la forma más cómoda posible, pero no lograron el cierre que esperaban. La historia no se acomodó del todo a su favor. Siempre había alguien que recordaba un detalle incómodo, una palabra que ella había dicho, una verdad sencilla que no encajaba con el relato del escándalo. Las mujeres del valle, en cambio, empezaron a hablar entre ellas de forma distinta, no en voz alta, no como protesta, sino en conversaciones privadas. Algunas recordaron heridas propias, enfermedades ocultas, momentos en los que pedir ayuda había sido más peligroso que soportar el dolor. La historia de la viuda no se convirtió en ejemplo heroico, pero sí en referencia silenciosa. Una medida con la que comparaban sus propias decisiones. Para los tres apaches, el episodio no se transformó en leyenda ni en advertencia solemne. Continuaron con sus vidas como antes, aunque no exactamente iguales. Sabían que desde ese momento serían observados con una mezcla distinta de cautela y respeto, no porque hubieran buscado reconocimiento, sino porque habían actuado de una manera que no encajaba con las expectativas cómodas de nadie. Nunca hablaron de la viuda como alguien a quien habían salvado. Para ellos, había sido un intercambio simple y profundo a la vez. Ella los ayudó cuando lo necesitaban. Ellos hicieron lo mismo cuando llegó su turno. Nada más, nada menos. En cuanto a la viuda, el camino fue largo. No encontró de inmediato un lugar donde quedarse. Hubo noches difíciles, trabajos temporales, miradas desconfiadas, pero algo había cambiado en ella. Ya no caminaba con la misma inclinación de quien espera ser empujada fuera del camino. Había aprendido, no sin costo, que decir la verdad podía no garantizar protección, pero sí dignidad. Con el tiempo, la herida sanó del todo. No solo la del cuerpo, también la otra, la que se forma cuando alguien aprende a esconder el dolor para no incomodar a los demás. Esa cicatriz no desapareció,
pero dejó de doler al recordar. Años después, cuando alguien mencionaba el episodio como un rumor lejano, la historia ya no tenía bordes claros. Algunos decían que había sido exagerada, otros que nunca ocurrió así. Pero había quienes al escucharla se quedaban en silencio un instante más largo de lo normal, porque entendían que no todas las historias importantes terminan con vencedores claros. Algunas solo dejan una pregunta abierta. ¿Qué se hace cuando ayudar a alguien revela más sobre uno mismo que sobre la persona ayudada? ¿Qué ocurre cuando la decencia no coincide con lo que resulta conveniente? El Valle nunca respondió esas preguntas de forma explícita, pero tampoco volvió a ignorarlas y eso en un lugar donde durante mucho tiempo el silencio había sido la forma más común de violencia. Ya era una forma de cambio.